hoy a grabar nuestra clase y vamos a iniciar. Bueno, buenos días a todos, alabado sea Jesucristo. El día de hoy vamos a trabajar el segundo subtema acerca de las medidas de posición. Estas medidas de posición se diferencian al tema anterior, ya que el tema anterior nos dividía a nuestra muestra dentro de 4. El 100% dentro de 4, que sería la primera parte en 25, 50, 75 y el 100%. El día de hoy, así como el término mismo nos indica un decil, nos va a dividir en secciones del 10% nuestra muestra. Para ello, vamos a recordar que esta es también una medida de posición. Estamos viendo acerca de los deciles, es decir, nuestra muestra va a estar dividida en 10% cada una de sus secciones. Como nos indica aquí la presentación, el decil se va a calcular de 1 a 9. Pueden realizarse 9 cálculos para los deciles. Claro que van a haber deciles sumamente necesarios para poder, para realizar únicamente esos cálculos, porque no vamos a calcular el decil 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el 9. Esto pues está bien para estarse ejercitando, pero tiene que tener un objetivo principal, el cálculo de estos. Ese objetivo yo se los voy a demostrar un poco más adelante. Para iniciar, tenemos que el valor de K me va a indicar qué tipo o qué valor del decil estoy calculando. Si estoy en el decil 2, K tendrá un valor equivalente a 2. N, como siempre, la cantidad de términos que estemos evaluando y siempre el producto de estos números va a estar divididos dentro de 10. Tenemos entonces lo siguiente. ¿Dónde vamos a aplicar este estudio? A partir de un ejemplo es que estas cantidades están representando notas del examen de admisión, dice, de una universidad. Estas son las notas, lo que yo tengo en el recuadro en color celeste. Uno de ellos obtuvo 58, otro 76 y de esa forma no se encuentran ordenados. En el recuadro de color verde ya se encuentran ordenados cada uno de estos datos. Entonces, se procede a ya ordenados los datos a la creación de una tabla de frecuencias. Cuando ya contamos con una tabla de frecuencias, vamos a aplicar a la medida de posición, las cuales son el cálculo de los deciles. La aplicación dice de esta forma: represente cuántos estudiantes alcanzaron un promedio de más del 50% de la calificación, considerando las notas de entre 45 y 48. Bueno, si la nota más baja fue de 45 y la más alta de 88, hay que ordenar estos datos y calcular dónde se posiciona el 50%, qué valor tiene y cuántos van a hacer. Para esto, aquí inicia nuestro ejercicio sobre el cálculo de los deciles. Voy a iniciar calculando lo que es el decil número 1. El decil número 1 me va a representar al 10%, al decil 2 al 20%, al decil 3 al 30%, hasta el decil 5 que me va a representar el 50%. Tenemos la descripción de esta fórmula que es la subunidad del decil. Esta subunidad, vamos a ver, ahí estamos. Esta subunidad se refiere a la letra K, que va a tomar dependiendo del valor del decil que yo esté calculando.
la cantidad de datos, la frecuencia acumulada anterior, la amplitud del intervalo, la frecuencia o frecuencia absoluta es que se denomina, y el límite inferior. Realizando ya la sustitución, tengo que, si voy a calcular el decil número 1, K va a tener el valor de 1. Entonces digo que es 1 por 30, que es la cantidad de términos. 1 por 30, 30. Entre 10, 3 unidades. Este número 3 lo voy a tener que buscar dentro de la frecuencia acumulada. Como podemos observar, la frecuencia acumulada se encuentra en la primera fila. Entonces, colocando la frecuencia acumulada, que es 3, le debo restar la frecuencia acumulada anterior. Si estoy posicionado en la primera fila, la frecuencia acumulada anterior pues es 0, ya que no tengo ningún número. Por esa razón aquí tengo 3 menos 0. Necesito a la frecuencia absoluta, y la frecuencia absoluta en esta fila es 3 unidades. La amplitud, si resto 52 menos 45, obtengo 7 unidades. Esta es la amplitud, 7, y voy a necesitar al límite inferior. Dicho límite inferior en la primera fila es 45. Voy a resolver entonces 3 menos 0, que son 3. 3 entre 3, que es 1. 1 por 7, 7. 7 más el valor del límite inferior de 45, tengo 52 unidades. Entonces, 52 unidades para llegar a lo que es el decil 5, aún me falta. Voy a resolver el cálculo del decil número 3. Nuevamente sustituyo el valor de K y digo 3 por 30 son 90. 90 entre 10 me da un valor de 9. Busco el valor de 9 en la frecuencia acumulada y se posiciona en la segunda fila. 9 menos la frecuencia acumulada anterior. Si estoy en esta fila, la anterior es 3 unidades. Aquí tengo al número 3. La frecuencia absoluta en esta fila es 8. Aquí tengo al número 8 ya sustituidos. Voy a necesitar a la amplitud de intervalo. 59 menos 52 siguen siendo 7 unidades. El límite inferior en esta fila son 52. Voy a resolver entonces 9 menos 3, que son 6. 6 octavos por 7 me da un valor de 5.25. Sumándole el límite inferior, tengo 57.25. ¿Qué me está representando este 57.25? Que es la nota que alcanzaron un 30% de los que se evaluaron. Ahora voy a calcular el decil número 5. Me indican, o yo sé que el valor del decil 5 tiene que ser el mismo valor de la mediana. La mediana lo que hace, la mediana recordemos que es una medida de tendencia central. Recordemos que la media me calcula un promedio en un estudio de números. La moda me representa los datos que más se repiten. Es decir, si fuera en este ejercicio, la moda se posicionaría en 8. Pero la moda solo me indica las calificaciones que se obtuvieron más repetitivamente. La mediana lo que hace es ordenar a los datos y mostrarme la mitad. Entonces yo ya sé cuánto es la mitad
de este orden de calificaciones. Tiene que ser 64.5. Pero como me lo piden en porcentajes y la forma de poder indicarlos en porcentajes es a través del cálculo del decil. El decil 5 siempre tendrá el mismo valor que la mediana. Procedamos a resolver. 5 multiplicados por 30 son 150 y 150 entre 10 me dan 15. Voy a buscar a 15 en la frecuencia acumulada y está en la tercera fila. Le voy a restar la frecuencia acumulada anterior. La anterior a 16 es 11. Aquí está el número 11, divididos la frecuencia de la fila que son 5, la amplitud 66 menos 59 me da un valor de 7 y el límite inferior en esta fila es 59. Procedamos a resolver 15 menos 11, que son 4 quintos, multiplicados por 7, me brinda un valor de 5.6. Sumándoselos a 59, me queda un valor de 64.6. ¿Qué me representa 64.6? Que el 50% de dichas calificaciones son únicamente de 64.6 o 65 según su aproximación. ¿Dónde se posiciona dicho dato? Lo voy a hacer en la siguiente. Bueno, aquí entonces tenemos que el cálculo del decil 1 es 52. El cálculo del decil 3 es 57.25. El cálculo del decil 5 es 64.6. El 64.6 tiene una equivalencia de más o menos 65. Veamos entonces. Aquí tengo un corchete y tengo un paréntesis. Esto no es una decoración. Lo que significa el corchete es que va a incluir al número 59. El paréntesis significa que no me va a incluir al valor 66, pero sí me va a incluir al valor 65, es decir, del 59 al 65, pero el 66 no va incluido en este conteo o en esta cuantificación. Podemos observar que el decil 5, que es 65 aproximadamente, es el 50%. ¿Cuánto es la calificación de 50%? Tendrían que ser 65. Y me indicaba el problema que podían ingresar a la universidad si obtenían más del 50%, es decir, un valor mayor a 64.6. Tendrían que ser 66. Notamos entonces en esta tabla que de 66 a 94, todos estos estudiantes sí fueron admitidos. ¿Cuántos van a ser? Acá 2, 6, 5 y 1. En total, 14. La conclusión es que la cantidad de estudiantes que serán admitidos son 14, ya que su promedio se encuentra entre 66 y no solo 73, sino hasta 94. Estos son los promedios que sí ingresan y los que tengan el 50% que solo de la calificación que es de 65, estos no van a ingresar. Esto es entonces nuestro ejercicio del día de hoy. Ustedes me indican si tienen alguna duda con respecto a estos cálculos. Bueno, creo que no tenemos ninguna duda. El ejercicio que necesito que me trabajen es este. Es de la tercera serie. Esta tabla ustedes ya la trabajaron, pero no con este tipo de cálculos. Así que necesito que utilicen nuevamente esta tabla.
Es de la tercera serie, el ejercicio número 2 únicamente, de la página 90, donde van a calcular los deciles 4, 5 y 7. Solo calcular estos deciles. Y como ya saben, el decil 4 representa el 40%, 50% y 70%. Pero, ¿qué cantidad es el 70%? Conforme lo vayan a desarrollar, lo podrán averiguar. Lo pueden realizar a computadora o en forma manuscrita. ¿Tenemos alguna duda? Bueno, no teniendo más dudas con respecto a esto, pues los dejo libres para su siguiente clase. Feliz día a todos y pues ya saben que cualquier duda que tengan pueden escribirme para que yo les pueda resolver la duda. Bueno, que pasen feliz día. Nos vemos en nuestra próxima clase. Feliz día, profe. Gracias. Feliz día. Nos vemos. Feliz día.